Nuevamente, saludos por acá. Continuamos con este hermoso diplomado del liderazgo. Aquí estamos estudiando sobre el liderazgo y probando el liderazgo también de una vez, ¿sí? Ok. Un enfoque a escala mundial. Recuérdense que el liderazgo, por supuesto, comienza en su casa, luego va a estar en la comunidad, luego va a estar en el pueblo, luego se va a mover en la parroquia, luego se va a mover en el municipio, pasa al estado, pasa a la nación, igualito, vamos a nivel mundial. Y ahorita con las redes sociales, pues mucho más aún todavía, tenemos más facilidad, más acceso para movernos fácilmente a nivel mundial. Así que todos los que hoy fueron grabados aquí entrevistados, ya saben por dónde van. Así que no se preocupe por eso. Ahora, uno de los líderes más eficaces en la actividad en relación con la ley de las prioridades es Jack Welch, presidente de la junta directiva y jefe principal de la General Electric, a quien mencioné cuando hablé de la ley de la reproducción. Cuando Welch asumió el liderazgo de la General Electric en el 1981, ustedes han oído hablar de la General Electric, ¿verdad? Fabricaba diferentes implementos del hogar, muy especialmente neveras. Dicen que en el tiempo del general Juan Vicente Gómez le trajeron una nevera. Entonces cuando llega y se la traen y él llega y la ve y le dice, ya va, pero ahí dice General Electric. Yo soy el general Gómez, eso no es para mí. Y dicen que no sabía leer, ¿no? Eso es lo otro. Ahí dice General Electric, es decir, General Electric. Ahora, esta era una buena compañía, tenía una historia de 90 años, sus acciones tenían un valor de 4 dólares por una, valía en total unos 12,000 millones y ocupaba el 11º lugar entre las mejores en la bolsa de valores. Era una compañía diversa y enorme que incluía 350 negocios estratégicos, pero Welch creía que podía ser mejor. ¿Cuál fue su estrategia? Aplicó la ley de las prioridades. Después de unos cuantos meses de asumir la dirección de la compañía, empezó lo que llamó la revolución de hardware. Cambió todo su perfil y enfoque. Welch dijo, aplicamos un criterio único a los cientos de negocios y líderes de negocios y líneas, de productos. Pueden ser el número 1 o el número 2 en su función en el mercado mundial. De los 348 negocios o líneas de productos que no podían alcanzar las dos posiciones más altas, cerramos algunos y poseímos otros. La venta de estos últimos produjo casi 10,000 millones. Invertimos 18,000 millones de dólares, por supuesto, en los que quedaron y los reforzamos con un valor en adquisición de 17 millones de dólares, lo que quedó en 1989, aparte de unas cuantas operaciones de apoyo relativamente pequeñas. Son 14 negocios de categoría mundial, todo en buena posición en la
década de los 90, cada uno primero o segundo en el mercado mundial en el que participaba. El liderazgo fuerte y la capacidad de enfoque de Jack Welch ha pagado dividendos increíbles desde que él se hizo cargo. Las acciones de General Electric se han repartido 2-1 a 4 ocasiones. Y mientras escribía este libro, cada acción tenía un valor de más de $80 en la actualidad. ¿Cuánto tenían al comienzo? $4. Según las revistas Fortune, la compañía es considerada la más admirada de la nación. Ya se ha convertido en la más valiosa del mundo, con una capacidad de mercado de más de 250 millones de dólares. ¿Qué ha convertido a la General Electric en una de las mejores compañías del mundo? La capacidad de Jack Welch, es decir, liderazgo, y de aplicar en su liderazgo la ley de las prioridades. Nunca confundió, actividad con realización. Sabía que el mejor de los buenos éxitos solo es obtener cuando usted puede hacer que su gente enfoque lo que es realmente importante. Tome cierto tiempo para evaluar las prioridades de su liderazgo. ¿Está usted dispuesto por todas partes como lo estaba, la General Electric? Es decir, a revisar sus prioridades, ¿no? A principios de los 80, o está enfocando las pocas cosas que le producen la mayor recompensa. Si no está viviendo según la ley de las prioridades, es probable que esté malgastando su tiempo. Por ahí se dice que el que asa 2 conejos, entonces si se pone a asar uno solo, bien pendiente, se lo va a comer bien chévere, bien sabroso y bien asado. Y no se va a comer la mitad de 2 porque se le quemó, es decir, la mitad de uno y un cuarto del otro porque se le quemaron. Ok. Ley del sacrificio. Un líder debe ceder para subir. Oiga, la ley del sacrificio. Presten atención a esto. Acabamos de socializar aquí, considero una de las materias más importantes de esta escuela. Oiga esto. La ley del sacrificio. Un líder debe ceder para subir. ¿Cómo es eso? Es decir, que yo debo ceder espacio para subir. Sí. Porque lo que hace grande a un líder es preparar a otros y lanzarlos, ponerlos a ellos a trabajar. Eso es lo que hace grande a un líder. Es decir, que tú no seas el pastor o el evangelista o el maestro o el apóstol o el profeta orquesta. Que tú no seas el empresario orquestas. Tú quieres abrir todos los huecos para sembrar todas las matas de café, tú quieres podar todas las matas de café, tú quieres recoger todos los granos, tú quieres molerlos todos, tú quieres poner a secar todo. ¿Qué otra cosa? Tú quieres venderlo todo y comértelo todo también. Porque si hace todo eso va a querer hacer todo lo demás también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enseñar a otro y delegar. Les recuerdo lo que les dije ayer. Los que hoy en día tienen mucha plata, se hicieron ricos con el dinero de los demás. Se hicieron ricos con las ideas de los demás. Y se han hecho ricos con la fuerza de los demás.
lo que han sabido es liderizar y aprender las prioridades, muy especialmente en cuanto a la inversión, a lo que malmente llamamos gastos, porque hay gente que se gana, por decir algo, semanalmente $100, pero él gasta 300. ¿Va a progresar un hombre así? Se gana en cada cosecha, ponga un monto, $100,000, pero gasta 200,000. ¿Va a progresar? Ok. Entonces, la ley del sacrificio. ¿Sabe quién practicó excelentemente, muy bien la ley del sacrificio? El ser de quien acabamos de estudiar y socializar hace ratico. El verbo se despoja de su eternidad, se despoja de su infinidad, se despoja de su omnisciencia, se despoja de su omnipresencia y se despoja de ¿qué otra más? Son 5. Usted la busca ahí, la que falta. Se despoja de todo eso, se mete en el vientre de una mujer, con todo y se cala el que el hombre que ya estaba casado con esa mujer, pero que no se la había llevado, eso es el desposarse, se dio cuenta que ella estaba embarazada, o yo no sé si ella le dijo, lo cierto que el tipo quería picar cable, para que no le dijeran, como se dice aquí en Venezuela, el venao. Pero quiso dejarla secretamente, para que no la apedrearan. Un ángel tuvo que hablar con él y le dijo, José, no te preocupes, tú no eres el venado, deja de estarte sobando la cabeza, no te han salido cuernos por ahí. Lo que hay en ella es de Dios, es del Espíritu. Recibe a María tu mujer. ¿Se humilló José? Sí, se humilló. Pero ¿quién se había humillado primero? El Verbo, para que naciera la figura de Cristo Jesús. Entonces Dios se despojó de su único hijo y se lo entregó aquí en el mundo a la fiera y a los leones que habían aquí. En uno de los imperios más crueles y perversos que ha habido sobre la tierra. Jesús tuvo que someterse y vivir sometido a ese imperio desde el punto de vista político, militar y económico. Es más, tuvo que pagar impuestos que no le correspondían pagar a él. Se humilló. Ahora, ¿quién es Cristo ahora? Ajá. Y ese imperio que estaba duro, cruel, fuerte en ese entonces, ¿dónde está ese imperio? ¿Alguien me puede decir dónde está el imperio romano ahorita? Está en un sitio. ¿Sabía usted eso, que el imperio romano está en un sitio por ahí? ¿A dónde está? Se lo digo. En los libros de historia, en las bibliotecas. ¿Ahí está o no está? ¿Ahí dónde está? En los libros de historia, en las bibliotecas. Ahí quedó el imperio. ¿A dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. Y ahora, ¿qué le consiguió Cristo con su humillación a Dios? Cientos de millones de hijos que ya tiene, y aquí habemos varios. Ajá. Entonces, la ley del sacrificio. Un líder debe ceder para subir. Uno de los más increíbles de la historia, empresarial norteamericana, es un ejemplo dramático de la ley del sacrificio. Sucedió en la Chrysler Corporación y principios de decenio de los 80. La Chrysler era un desastre, pero a su previa historia de buen éxito, la empresa había existido desde mediados de decenio de los 20, cuando Walter Chrysler reorganizó las compañías automovilísticas Maxwell y Chrysler y puso su nombre al nuevo negocio.
en el 1928. Compró Dodge y Plymouth, y en 1940, el año en que falleció, era dueño de la segunda compañía automovilística más grande del mundo, por encima de la Ford. Precursora en la industria y detrás únicamente de la General Motors. Esta era una extraordinaria historia del buen éxito. En cierto momento, la Chrysler había capturado 25% de todo el mercado doméstico de automóviles. La compañía siguió siendo muy fuerte durante los años 60 y uno de los sellos de sus autos era su ingeniería innovadora. Por ejemplo, los ingenieros de la Chrysler diseñaron el primer encendido electrónico para autos, los primeros frenos hidráulicos y el primer auto computarizado en el decenio de los 60. Sus autos también eran conocidos por su alto rendimiento con modelos como el Barracuda, el Dodge Daytona y el Plymouth Runner, llamado por algunos el máximo coche de carrera. Un descenso devastador. Sin embargo, en el decenio de los 70, la compañía comenzó a declinar rápidamente. En el 1978, su mercado había bajado de 25%, oiga, a un escaso 11%. Las cosas empeoraban cada vez más y la organización iba rumbo a la bancarrota. En noviembre de 1968, la Chrysler contrató a un nuevo líder. Su nombre era Lee Iacocca. Era un hombre con mucha experiencia en autos, que había ascendido en las distintas posiciones ejecutivas de la Ford, aunque era ingeniero de profesión. Voluntariamente había comenzado su desempeño profesional en ventas para la Ford en Pensilvania en la década de los 40. Finalmente obtuvo un puesto ejecutivo en las oficinas centrales de la compañía de Dalton, Michigan. Mientras estuvo allí, dirigió equipos que crearon automóviles revolucionarios como el Lincoln Continental, Marcus III y el legendario Mustang, uno de los autos más populares de la historia. En 1970, Iacocca se convirtió en presidente de la Ford Motor Company, la mayor posición de liderazgo posible para la presidencia de la junta directiva de Henry Ford II. Por todo, Iacocca trabajó para la Ford 32 años, y cuando se fue en 1978, la compañía estaba recibiendo ganancias récord que había hecho 1.800 millones de dólares en cada
uno de los 2 últimos años que estuvo a cargo de la empresa. Aunque la separación no fue agradable, entre el paquete de indemnizaciones que recibió a las acciones que había adquirido mientras trabajó allí, Iacocca estaba en una posición en la que no tendría que trabajar nunca más. Pero solo tenía 55 años cuando dejó la Ford y sabía que aún tenía mucho que ofrecer a una organización. Un líder al rescate. La invitación de la Chrysler de entrar a formar parte del equipo le presentó la oportunidad y el reto de toda una vida. John Ricardo, entonces presidente de la junta directiva de la Chrysler, reconocía que la compañía necesitaba un liderazgo fuerte para poder sobrevivir, algo que él no podía proporcionar adecuadamente. Según Iacocca, Ricardo sabía que la posición estaba por encima de su capacidad, de modo que quiso contar al antiguo ejecutivo de la Ford como presidente de la Chrysler. Ricardo, a su vez, cedería su puesto en 2 años a fin de que Iacocca se convirtiera en presidente de la junta directiva y jefe principal. John Ricardo estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo por el bien de la compañía. Como resultado, Iacocca tendría la oportunidad de realizar el sueño de toda su vida, ser el jefe máximo de una de las 3 grandes compañías automovilísticas, ¿sí? Con toda la experiencia que tenía y la plata que había ganado, recuérdese que él no necesitaba ya trabajar. Él podía, con lo que tenía, vivir el resto de su vida. Sin embargo, le ofrecieron una oportunidad, vio una empresa que estaba en la bancarrota y vamos a ver qué pasó. Iacocca se dio para subir. Iacocca aceptó el trabajo, pero este también le exigió sacrificio personal. El primero tuvo que ver con su finanza. El salario que aceptó en la Chrysler era un poco más de la mitad de lo que ganaba como presidente de la Ford. Es decir, el hombre estaba roncando. Su segundo sacrificio estaba relacionado con su vida familiar en la Ford. Iacocca siempre se había enorgullecido del hecho de que trabajaba duro de lunes a viernes, pero se paraba sábado y domingo y casi todas las noches de los viernes para su familia. Cuando regresaba a casa del trabajo al final del día, dejaba sus problemas en la oficina. Sin embargo, para dirigir la Chrysler, Iacocca debía trabajar casi las 24 horas. Además, cuando llegaba a casa no podía dormir. Posteriormente dijo que la compañía había sido dirigida como una pequeña tienda de abarrotes, a pesar de su tamaño. No había sistema financiero viable ni controles establecidos. Los métodos de producción y abastecimiento eran un desastre. Los productos eran mal construidos y casi todas las divisiones eran dirigidas por vicepresidentes individualistas que rehusaban trabajar en equipo. La moral era muy baja en toda la compañía.
La lealtad del consumidor era la peor en el mercado y la empresa seguía perdiendo dinero. Cuando todos los demás fallen, haga otro sacrificio. Cuando todos los demás fallen, haga otro sacrificio. Alguien dijo que los hombres y las mujeres que ponen el corazón en lo que se proponen hacer, consiguen recursos donde los demás no encuentran. Caducaron, abandonaron y se fueron. Los hombres, y esto tiene que ver con las mujeres, que ponen el corazón con su liderazgo en lo que deciden hacer, consiguen solución donde los demás se rinden, donde los demás dicen, no puedo, no es viable, no tengo fuerza, no hay dinero para hacerlo, no hay quien beba café, no hay quien coma cambur. Ese es uno de los problemas que hay aquí, que algún día tienen que romperlo yo. Que aquí ustedes siembran cambures para ustedes nada más. Pero hay sitios donde alguien tiene que organizarse y romper esa. Porque, es más, le digo algo. Hay un enlace que siempre lo ha habido con este gobierno, con Rusia, y Ecuador le vende a Rusia. Escuchen esto. Ecuador le vende a Rusia 75 millones de cajas, de cestas, cajas de cambur al año. ¿Por qué nosotros no le hemos comenzado a vender? Algo está pasando. ¿A quién le vendemos nosotros cambur? Que hay tanto. Hay sitios donde no se puede producir el cambur. Ahora, lo que es para usted una pera, lo que es para usted una manzana, es para los europeos y para algunos gringos un cambur y un mango. Usted le da esa prioridad, usted le da eso y se come con tanto gusto una manzana o una pera, y ellos lo hacen con los cambures, porque la pera y la manzana para ellos es como para usted la mate mango o la mate cambur. ¿Sabía usted eso? Vaya enterándose. Usted viene aquí, te voy a brindar si lo visita un gringo, y usted sale muy chévere a regalarle una manzana, le va a decir, no, dame cambur. No sé, para los puercos aquí, para los pájaros y para los gallinas y para, me llaman los otros, las guacharacas. No, dámelo para mí, cómete tú tu manzana. Eso allá se pierde en el suelo, se cae. Cuando todos los demás fallen, haga otro sacrificio. No crea que porque otro falló, usted también está destinado a fallar. Y Acoca sabía que los líderes de buen éxito tienen que mantener una actitud de sacrificio para poder transformar una organización. Deben estar dispuestos a hacer lo necesario a fin de avanzar al siguiente nivel. Y Acoca despidió a 33 de los 35 presidentes en un periodo de 3 años. Sin embargo, las cosas siguieron empeorando. El país estaba atravesando por una recesión terrible y las tasas de interés estaban más altas que nunca. Los precios del petróleo se fueron a las nubes cuando el Shah de Irán fue depuesto en el 1979. A pesar de todo el trabajo de Iacocca, parecía que la ley de sacrificio no estaba funcionando. Iacocca se esforzó aún más para reconstruir la compañía y contrató a los mejores líderes en el negocio, muchos de los cuales se habían jubilado de la Ford. Cortó todos los gastos que pudo y trabajó sobre los puntos fuertes de la compañía, pero estas medidas no fueron suficientes para
levantar las Chrysler estaba al borde de la bancarrota. Iacocca tenía que enfrentar el sacrificio más grande de todos. Iba a tener que acudir al gobierno norteamericano para pedir garantías de préstamo. En la Ford, Iacocca había adquirido la reputación de criticar duramente al gobierno por su inversión en la empresa, de modo que cuando acudió al Congreso para solicitar ayuda, nadie lo elogió por hacerlo. Iacocca habló después de ese episodio. En la meta del Congreso y de los medios de comunicación, nosotros habíamos pecado, habíamos perdido el mercado y merecíamos ser castigados. Y fuimos castigados duramente. Nuestras audiencias en el Congreso fuimos expuestos ante el mundo como ejemplos vivos de todo lo errado en la industria norteamericana. Fuimos humillados en las páginas editoriales por no tener la decencia de rendirnos y morir con dignidad. Nuestras esposas y nuestros hijos eran el blanco de broma en los centros comerciales y en las escuelas. Teníamos que pagar un precio mucho más alto que el solo hecho de cerrar las puertas y retirarnos. Era personal, era directo y era doloroso. El tener que tragar su orgullo fue un sacrificio heroico para Iacocca, un sacrificio que altos ejecutivos de corporaciones nunca habrían hecho, pero era un precio que tenía que pagar para salvar la compañía. Por lo menos uno de los sacrificios que hizo en este tiempo fue elogiado por la prensa. Iacocca redujo su salario a $1 por año. En aquel momento dijo, liderazgo significa dar el ejemplo. Cuando uno se encuentra en una posición de liderazgo, la gente está pendiente de todas las acciones de uno. Después de tomar esta medida, pidió a otros que también hicieran un sacrificio. Pidió a los más altos ejecutivos de la Chrysler rebajar su salario en un 10%. Entonces pidió y recibió algunas concepciones de los sindicatos y de los bancos que trabajaban con el fabricante de autos para que la Chrysler alcanzara